Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con ustedes el doctor Herbert Cuba, de la Asociación Médica Peruana, y vamos a presentarles el programa Ojo Clínico. El programa Ojo Clínico es un programa que llegará a ustedes todos los sábados con la finalidad de presentarles los problemas más saltantes de la salud en el país. Concretamente quisiéramos, en una forma amena, presentarles los problemas que se presentan en el sector, también los derechos de los pacientes y sobre todo los problemas que usted nos comunique. Por ejemplo, el día de hoy vamos a presentarles a ustedes un programa detallado, una información detallada sobre el experimento en bebés que ocurrieron en 2 hospitales de Lima. Uno de ellos en el Hospital del Niño y otro en el Hospital Belén de Trujillo. Por otro lado, también vamos a presentarles un bloque sobre los derechos de los pacientes para que usted, señoras, ama de casa, pueda conocer los problemas que afrontan cuando acuden a un hospital. Y finalmente vamos a ver cómo se discriminan a jóvenes médicos, jóvenes que se han sacrificado en el exterior para poder colegiarse en el Perú. También en la presente semana que ha transcurrido hemos visto algunos titulares en los medios de comunicación que han dado cuenta de cómo las cucarachas están invadiendo un hospital de Lima y además también cómo los desagües de un hospital del Callao están en la cocina colapsados, incluyendo roedores. Y por otro lado también hemos visto cómo la respuesta del Ministerio de Salud ha sido que va a declarar una reorganización total y potenciación de los hospitales de Lima. Pero por otro lado también esta semana el Congreso de la República viene debatiendo ampliamente un proyecto de ley sobre medicamentos. Esto significa que se va a modificar el capítulo 7º de la Ley General de Salud vigente para tratar de una forma más adecuada los medicamentos en el país, tomando en cuenta que en el Perú un alto porcentaje de estos medicamentos son adulterados, son de contrabando o finalmente son medicamentos de muy baja calidad. ¿Quién tiene que responder por ello? ¿Quién nos debe garantizar una calidad adecuada de los medicamentos en el país? Bueno, esta Ley General de Salud pretende llenar ese vacío de tal manera que el ciudadano pueda contar siempre con medicamentos de muy alta calidad. Por ello es que este programa que el día de hoy inauguramos es posible y estamos seguros que así sea con los invitados que vamos a tener, que va a llenar el espacio y las expectativas que usted requería. Ahora vamos a un corte comercial y volvemos con ya el primer bloque. Y tendremos para ello como invitadas a la doctora Flora Luna González, que es miembro directivo de la Asociación Médica Peruana, con el doctor José Purizaca, que es asesor legal de la Asociación Peruana de Usuarios y Consumidores del Perú. Vamos con el programa Ojo Clínico y para discutir y dar su opinión sobre el informe especial que hemos tratado, vamos a presentarles nosotros a la doctora Flora Luna González, que es médico pediatra, que además es miembro directivo de la Asociación Médica Peruana y que ha seguido de cerca este problema desde sus inicios, para que nos relate exactamente y nos dé su opinión al respecto. Y luego vamos a discutir también con el doctor José Purizaca, que él es abogado, asesor legal de la Asociación Peruana de Consumidores del país, para que nos informe también desde su punto de vista cómo se han vulnerado los derechos humanos y los derechos de los consumidores de estos niños en el país. Doctora Flora Luna, ¿qué opinión le merece lo que ha ocurrido en el país con estos 140 niños que fueron sujetos en este experimento? Bueno, como médico, como mujer, inclusive como madre, para mí este hecho es muy lamentable, ¿no? Acá se ha violado derechos de niños y lamentablemente se los ha puesto en riesgo. Estos niños acudieron a las emergencias de 2 hospitales importantes, el Hospital del Niño, acá en Lima, y el Hospital Belén de Trujillo, lamentablemente para buscar la confianza de los médicos, y estos niños fueron utilizados para un experimento. ¿Qué conocemos en la actualidad? Ya se han hecho investigaciones al respecto, la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe
y se ven problemas muy serios. Estos niños no debieron ser incorporados a un experimento de esta naturaleza. Habían fallas muy claras. ¿Por qué? Porque estos productos transgénicos que se probaron con estos niños nunca antes habían sido utilizados en seres humanos ni en adultos voluntarios. Doctora Flora, tengo entendido que la ministra Pilar Mazzetti en reiteradas oportunidades señaló que este era un experimento fase 3. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha encontrado y ha descubierto que en realidad era un experimento fase 2, es decir, que todavía nunca antes se había realizado en seres humanos. Entonces, a partir de este punto, de esta resolución que da el Ministerio de Salud, que es un experimento fase 2, y luego cómo se han desarrollado los hechos, ¿qué opinión le merece esa violación flagrante de estos derechos? Bueno, en un primer nivel, en un primer instante, esto se negó, pero gracias a la prensa independiente que nos apoyó en esta denuncia, las autoridades tuvieron que admitir que realmente se había hecho un experimento. Pero tratando de confundir a la población, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ella refería a un experimento fase 3, pero no es así porque ya ha sido demostrado que este era un experimento fase 2. ¿Qué significa un ensayo clínico o experimento fase 2? Significa que nunca antes este producto a investigar se había probado en ningún adulto voluntario y por primera vez se utilizaron a niños en este experimento. Ahora, hay un tema que también la prensa resaltó en su momento, que era el tema del famoso consentimiento informado. La pregunta es, ¿estos niños o estos padres dieron consentimiento para que estos niños sean víctimas de este experimento? Bueno, nosotros hemos revisado una copia del documento que le dieron a las madres, a los padres que llevaron a sus niños al Hospital del Niño. Y este documento no es un consentimiento informado, tiene un título de consentimiento protocolo y en ningún momento dice que se van a hacer experimentos o ensayos clínicos con los niños. La información es muy confusa, no es clara y para nosotros, los médicos o los que hacemos investigación, no se puede considerar ese documento como un consentimiento informado. Entonces ahí hay una clara violación a una norma internacional que es la Declaración de Helsinki, que para hacer cualquier tipo de experimento un documento importantísimo es el consentimiento informado, que en este caso no lo hubo, ¿no? Doctor José Pulizaca, usted con la experiencia que tiene en la defensa de los consumidores, cuando aún es obvio que a un niño no se pueden hacer experimentos, pero peor aún, hacer los experimentos sin tener el debido consentimiento informado de los padres, sin que siquiera se les mencione los riesgos que esto ocurre, dígame, ¿esto es posible en Lima, capital del Perú? En realidad es lamentable. Es lamentable porque no podemos llamar consentimiento informado a la simple lectura de 4 o 5 hojas con términos médicos en una situación donde el papá de este niño se encuentra desesperado, quiere que su hijo lo curen. Sencillamente va a haber un montón de hojas y va a firmar donde le dice el médico en quien confía que firme. No podemos llamar eso consentimiento informado. Aparte de estas normas internacionales, también se estaría violando la ley de protección al consumidor, porque señala que la información no basta con que sea cierta, no basta con que esté ahí, tiene que ser muy fácilmente accesible. Mientras tanto, esto no es un consentimiento informado. Es también lamentable porque esto no solo ocurre aquí en el Perú, sino este comportamiento, este tipo de comportamiento viene ocurriendo en diferentes